El curso es maravilloso. Estoy muy feliz cuando leo después de mi trabajo por la noche, porque estoy viendo los videos. Aquí él lo explica de manera muy detallada, muy explicativa. Entonces, hay cosas que no entendía y ahora las estoy entendiendo. Estoy muy feliz cuando leo ahora, después del trabajo. Está muy bien. Soy médica radióloga. Estoy tomando sus clases, estoy muy agradecida porque son muy buenas, muy buenas. Hay mucho detalle en cada cosa que él hace. No recuerdo haber recibido esta información en una especialización. Cuando estudié no era tan detallado como lo hace él, así que esto me está ayudando mucho en mi nuevo trabajo. Los principios, pero es fisiología, ultrasonido, Doppler. Así que está relacionado, entiendo todo hasta ahora, se puede entender mucho. Creo que estudié un 95%, sí, hacía mucho, pero no con esa precisión, ese nivel de detalle, no, así no. Pero veo que ahora es diferente porque el profesor explica todo paso a paso. Entonces, cuando esté con una paciente, voy a estar mirando también los videos porque son muy demostrativos y el curso es maravilloso. Estoy muy feliz cuando me siento orgullosa de mí misma. Suelo trabajar durante toda la noche, viendo detenidamente los videos que son sumamente explicativos, muy detallados y que realmente aclaran muchísimas cosas que antes no lograba entender. Ahora mismo estoy atendiendo de esta manera, pero la verdad es que ahora, después de que ha pasado tanto tiempo, siento que todo está funcionando muy bien. Puedes decirle al doctor que estoy muy agradecida, está excelente, muy bueno. Buenas noches, gente. Muy buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche. La gran idea de esta clase, y para quienes no me conocen, soy médico en Brasil y desde hace unos 2 o 3 años he estado realizando entrenamientos en línea con otros médicos, tanto de Brasil como de fuera de Brasil, y hemos estado haciendo entrenamientos sobre ultrasonografía acerca de la ultrasonografía. Como tenemos algunos alumnos que son hablantes de español, ¿verdad? Entonces, ellos hablan español. Pensamos en crear un perfil específico para este público y producir algunas clases específicamente para el público que habla español, ¿de acuerdo? Y esta que estamos haciendo ahora por la noche es la primera de ellas. Así que estamos en la primera clase para los hablantes de español, ¿ok? Esta clase fue más o menos diseñada según lo que ustedes nos respondieron. En el formulario que se envió preguntando cómo te sientes haciendo el Doppler, cuál es tu dificultad, y se va a basar en eso. En algunos casos clínicos que voy a traer aquí para que los discutamos y además de eso vamos a hablar un poco de teoría, pero habrá más casos clínicos. ¿Por qué? Porque la respuesta que recibimos de ustedes, y aquí está uno de los formularios que se hicieron, fue que ustedes realizan el Doppler, pero tienen dificultad para interpretar los hallazgos, los resultados del examen. Entonces, la idea es justamente ver algunos casos y tratar de comprender, discutir qué significan. Muy bien, vamos a comenzar analizando este primer caso clínico. Este es el caso número 1 y la duda principal que se nos planteaba era la siguiente. ¿Podemos considerar si esto es una restricción de crecimiento fetal o no? ¿Y cómo nos va a ayudar el estudio Doppler con respecto a este diagnóstico? La paciente es una paciente cuyo nombre tiene las iniciales RVBX, 36 años, es su segundo embarazo. En el primer embarazo, ella se sometió a una cesárea, fue un embarazo gemelar dicoriónico y se sometió a una cesárea. Y ahora volvió a presentarse embarazada y ella conocía la fecha de su última menstruación. De hecho, ella es médica, fue mi alumna y tenía una última menstruación confiable para que pudiéramos fechar el embarazo. El parto anterior fue a las 37 semanas y no tuvo ninguna complicación.
El primer examen médico que se le realizó fue exactamente a las 6 semanas y 3 días de gestación, y en ese momento la medida de la longitud cráneo-nalgas ya resultaba totalmente compatible. Así que fue un embarazo muy bien fechado. Teníamos la edad gestacional muy precisa, a las 20 semanas, 21 semanas. De hecho, cuando vino a hacerse el examen morfológico, el peso fetal estaba en el percentil 7. Entonces, el peso fetal estimado ya estaba un poco más bajo de lo esperado cuando vino a hacerse el examen del segundo trimestre, el examen que en Brasil llamamos morfológico. Y esto aquí es la curva de crecimiento de este bebé, porque cuando el bebé estuvo ligeramente por debajo de la curva, en el percentil 7, la manera que tenemos de definir mejor si eso es una restricción de crecimiento o no, es observar lo que va a suceder en la evolución. Si un bebé está en el percentil 7, pero permanece en el percentil 7 con la evolución del embarazo, probablemente se trata de un bebé pequeño y no de un bebé con restricción, porque el bebé con restricción tiende a empeorar con el tiempo. Entonces, si una vez estuvo en el percentil 7, posiblemente en el otro examen estaba en el percentil 4 y después por debajo del percentil 1. Y lo que pudimos observar es justamente eso. Él estaba en el percentil 7 y en el examen subsecuente, aproximadamente 3 semanas después, cayó al percentil 1. Y aquí ya surge una duda que es muy común para todos nosotros que hacemos ultrasonido. Rafael, ¿viste a esta paciente con 22 semanas? ¿Cuándo vas a repetir el examen para ver si el bebé está creciendo bien o no? Lo ideal es que esperemos al menos 3 semanas, un poco más, un poco menos, pero al menos 3 semanas. Si se fijan, fue más o menos el tiempo que se esperó. Y entonces alguien podría preguntar, oye, pero ¿no te preocupaba de repente dejar pasar inadvertida una restricción? Eventualmente, si fuera una restricción y yo no la viera por debajo de las 26 semanas, no existe un protocolo muy claro de cuándo debe interrumpirse. La mortalidad es muy alta. Y no existe un parámetro claro de cuándo debemos interrumpir el embarazo. Entonces, en ese momento no tenía una preocupación muy grande por dos motivos. Primero, porque el bebé estaba en el límite, estaba justo en la frontera entre ser pequeño o no, y además en esa edad gestacional, independientemente de cuál fuera el hallazgo, no haríamos el parto porque estaba por debajo de las 26 semanas. Un gráfico muy interesante que siempre me gusta mostrar es este aquí sobre el patrón de crecimiento de los bebés. Aquí pueden ver en rojo el percentil 10 y el percentil 90 y en la línea del medio está el percentil 50. Muy bien, un bebé normal normalmente va a crecer así. Va a tener su canal de crecimiento, el percentil por el cual crece, y va a seguir creciendo en ese percentil. Por otro lado, un feto pequeño para la edad gestacional que está por debajo del percentil 10, pero que crece normalmente, es esta línea que ven en naranja. En esta línea naranja pueden ver que a pesar de que el feto es pequeño, a pesar de que el feto es pequeño, crece a una velocidad constante. Crece a una velocidad constante. Por otro lado, ahora sí, en esta línea roja estamos viendo un feto que tiene restricción de crecimiento. Entonces, ¿qué le sucede? Va disminuyendo, disminuye la velocidad de crecimiento, va bajando de percentil. Entonces, eso es lo que ocurre con el feto que tiene restricción de crecimiento. Pero, por otro lado, vamos a mirar este mismo gráfico de otra manera. Vamos a imaginar que tenemos una distribución del peso y tenemos ahí el percentil 10, que es lo que consideramos como el límite inferior, y el percentil 90, que es lo que consideramos como el límite superior.
Existe un grupo de fetos que están por debajo del percentil 10 y son clasificados como pequeños para la edad gestacional. Los fetos restringidos, que ahora voy a marcar en rojo, muchas veces se superponen con los fetos pequeños. Una gran parte de los fetos restringidos está por debajo del percentil 10. Pero noten que existen fetos restringidos que incluso están por encima del percentil 10. No todos los fetos restringidos, no todos los fetos que tienen un problema de crecimiento van a estar por debajo del percentil 10. Entonces, estar por debajo del percentil 10 no es una certeza de que hay restricción de crecimiento. Y estar en un percentil bajo, 15, 16 o 13, tampoco es garantía de que está normal. Puede ser un bebé restringido que con el tiempo terminará por debajo del percentil 10, pero que hasta el momento no lo está. Ahora, volviendo al caso que estábamos analizando hace un momento, esta paciente se hizo un nuevo examen donde sí hubo crecimiento del bebé y se mantuvo cerca del percentil 10. Entonces, en ese momento nos pareció más un feto pequeño que un feto restringido. Hoy en día existe un consenso que se realizó para diagnosticar restricción de crecimiento. Me imagino que ya deben haber oído hablar de esto. Es este gráfico que estamos viendo aquí, que es el gráfico de los criterios de diagnóstico de restricción, que fueron definidos por un protocolo llamado DELF. Entonces, separa los fetos que están por debajo de las 32 semanas de los fetos que están a partir de las 32. Los criterios son diferentes. Existen criterios aislados, es decir, si solo uno de ellos aparece, eso ya se define como restricción. Y existen criterios que deben estar asociados, es decir, tiene que haber más de uno de estos para que se considere restricción. Entonces, vamos allá. Criterios aislados. Cuando la circunferencia abdominal está por debajo del percentil 3, cuando el peso fetal estimado está por debajo del percentil 3 o cuando hay diástole cero en la arteria umbilical, y los asociados son peso fetal estimado o circunferencia abdominal por debajo del percentil 10, el IP de la arteria uterina por encima del percentil 95 y el IP de la arteria umbilical por encima del percentil 95. Entonces necesitamos al menos dos de estos criterios asociados. En cuanto a la restricción tardía, es decir, aquella que se manifiesta después de las 32 semanas, el bebé tiene como criterios aislados para el diagnóstico de restricción la circunferencia abdominal por debajo del percentil 3 o el peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Esos son los criterios aislados. Y aquí abajo estamos viendo los criterios asociados. Peso fetal o abdomen por debajo del percentil. 3. Caída de 2 cuartiles en el peso o alteración en la relación cerebroplacentaria o alteración en la arteria umbilical. Volviendo aquí al caso, estoy mostrando nuevamente cómo fue la evolución y pueden notar que, claro, este bebé a veces se acerca o se aleja un poco del percentil 10, pero siempre está ahí cerca. Y este efecto de acercarse y alejarse puede ser, sí, simplemente una cuestión del error que cometo al medir el feto. Una colega preguntó cómo estaban las arterias uterinas en el primer trimestre. Las arterias uterinas en el primer trimestre de esta paciente estaban normales. Ella no tuvo un riesgo alto para el desarrollo de restricción o preeclampsia. Entonces tenemos este bebé que está creciendo pequeño y que tenía un examen normal en el primer trimestre. A continuación, esto obviamente nos lleva a pensar, ¿será que existe algún problema aquí o no? ¿Será que esto es solo una característica de este bebé? ¿Será que la curva que estamos utilizando es adecuada o no? O porque ustedes saben, y creo que en su país, así como en Brasil y en varios otros países, la curva más utilizada es la curva de Hadlock, que fue desarrollada allá en 1991 con mujeres tejanas.
No necesariamente eso representa al resto del mundo. Recientemente estuve en México y una de las cosas que se comentaba mucho allá durante las visitas a los sitios arqueológicos es que el pueblo maya tiene una estatura más baja, son personas más pequeñas. Entonces no se puede tomar una curva o no se debería tomar una curva de noruegos y usarla para evaluar el crecimiento de los mayas y viceversa, porque se observaría una gran desviación respecto a esa curva. Y claro, se hicieron otras curvas. Tenemos una curva de la Organización Mundial de la Salud realizada en 2017, una curva que fue hecha por un proyecto multinacional llamado Intergrowth. Estas dos intentaron reunir varios países y fíjense, incluso en estas curvas gigantes existen dudas, existen desacuerdos, porque hay la curva de la Organización Mundial de la Salud entiende que existen diferencias importantes entre los países. Entonces, los noruegos son más grandes que los brasileños y los brasileños son más grandes que los indios. Por eso recomienda que se usen curvas locales. En cambio, Intergrowth recomendó que la curva fuera universal porque consideró que no había diferencias. Entonces, vean que existen diferencias de opinión en relación a cuál curva usar. Y solo para provocarles un poco más respecto a esto, puse aquí a la misma paciente con la curva de Radilog y otra curva que tiene el aparato, que es la curva de Brenner. Entonces, vean, el resultado final es muy diferente dependiendo de la curva que estemos usando. Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a definir si esta paciente tiene restricción de crecimiento o no? Existen varios criterios para el diagnóstico de restricción de crecimiento. El primero de ellos, y el más simple, es usar el percentil. Entonces podríamos llamar a todos los que están por debajo del percentil 10 como restringidos. ¿Cuál sería el problema de usar este criterio? Diríamos que al menos el 10% de la población está restringida. Entonces no, necesariamente estaríamos acertando porque incluiríamos a muchos bebés pequeño, constitucionalmente pequeño, dentro del criterio de restricción. Esa es una opción. ¿Es válida? ¿Es válida? ¿Es la mejor? Tal vez sí, tal vez no. La otra posibilidad es usar los criterios del protocolo de Barcelona. Entonces, en los criterios del protocolo de Barcelona, ustedes están viendo aquí el cuadro, creo que todos ustedes lo conocen. Es una clasificación relativamente simple y es muy interesante porque utiliza, además del peso, criterios fisiológicos o patológicos de alteración en el Doppler y sugiere una interpretación, una manera de hacer el seguimiento de ese embarazo, de monitorizar ese embarazo y un momento para interrumpir el embarazo. Entonces, otra manera. Y la tercera es utilizar los criterios de Delft. ¿Quién tiene razón? ¿Será que es el protocolo de Barcelona, los criterios Delft o usar solo por debajo del percentil 10, que es inclusive la recomendación aquí de la Sociedad Norteamericana de Medicina Materno-Fetal? ¿Quién será el que está en lo correcto? ¿Cuál será la mejor manera de clasificar? Quiero mostrar en la próxima diapositiva para ustedes y quiero que entiendan lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un grupo de fetos con restricción de crecimiento. Si usas el criterio de por debajo del percentil 10, vas a identificar a una parte de ellos y a otra parte no. Si usas el protocolo de Barcelona, vas a identificar a una parte de ellos y a otra parte no. Y si usas el criterio de Elfi, vas a identificar a una parte de ellos o no. Pero noten que existe un momento en el que el feto entra en el criterio de restricción de crecimiento independientemente de la definición que estés usando. Y esos son los que más nos preocupan porque realmente son pequeños. Ahora, aquellos fetos que son pequeños según una definición o que están restringidos según una definición, pero no según otra, esos ya no nos preocupan tanto porque probablemente son fetos en el límite. Vamos a poner esto en un gráfico.
Este primer punto rojo aquí, que está cerca del percentil 10, posiblemente, dependiendo de qué criterio uses, va a considerarse pequeño o restringido o no. En cambio, este de aquí, que está muy lejos del percentil 10, está restringido independientemente del criterio que utilices. Entonces, el primer mensaje que quiero darles es el siguiente. En cuanto al pronóstico, ninguna definición resultó mejor que otra, y a la madre no le importa si el bebé es pequeño. Ella quiere saber si el bebé tendrá algún problema por ser tan pequeño, y no hay una definición mejor que otra para decirnos esto. Es decir, no necesitamos pelear. Puedes usar la definición que quieras para restringido, porque cuando hay un bebé con un problema, ese bebé estará restringido, independientemente del criterio que usemos. ¿Me quedó claro esto? Si no quedó claro, por favor avísenme. Muy bien, alguien preguntó sobre el Doppler, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba el Doppler de este caso? Este Doppler es muy interesante y es súper interesante que hablemos sobre él porque este es el Doppler con 36 semanas y 4 días. Entonces vean que este embarazo fue prácticamente hasta las 37 semanas o yo la vi hasta las 37 semanas y teníamos las arterias uterinas a la derecha con un índice de pulsatilidad de 0,74, a la izquierda de 0,73 y el índice de pulsatilidad medio de 0,735, que es el percentil 65, es decir, uterinas normales. La umbilical 1,1, que es el percentil 72, o sea, es normal. Y la cerebral media dio 1,42, que es el percentil 19, o sea, normal. Ya la relación cerebro-placentaria dio 1,29, que es el percentil 4. Entonces aquí en este caso está alterada. Está alterada. Entonces fíjate bien, dependiendo de qué criterio utilice, voy a clasificar a este bebé como restringido. Y aquí hay una pregunta de Laura Sofía. Ella pregunta así, para restricción de crecimiento tardía, ¿el aumento del IP de las uterinas no sería un criterio diagnóstico? Lo es, pero no de forma aislada. Entonces, solo el aumento del IP de las arterias uterinas no cierra el diagnóstico. Y ella pregunta si la restricción de crecimiento fetal tardía tampoco presenta vasodilatación de la arteria cerebral media. Sí la tiene. Solo que noten que en este caso aquí no tenemos nada de eso. Lo único que está alterado es la relación cerebro-placentaria y eso es importante que lo recuerden. La relación cerebro-placentaria es más sensible, es decir, se altera antes que la relación umbilical o la de la cerebral media. Por eso es que nosotros la usamos, ¿no es cierto? Enganchando aquí otra pregunta de Carlos, mira, ¿por qué se usa el Doppler de las arterias uterinas en el segundo y tercer trimestre? Ya no lo usamos para predecir el riesgo de que ella desarrolle preeclampsia, lo vamos a usar porque esto forma parte de los criterios diagnósticos del DELF, ¿no? De los criterios DELF, ¿vale? Si no usas el criterio DELF para hablar de restricción del crecimiento, tal vez no sea importante o no tenga mucho sentido que hagas el Doppler de las arterias uterinas en el segundo y tercer trimestre, pero si usas el DELF, sí. Bueno, además de este Doppler, aquí les traigo el Doppler del ducto venoso. El Doppler del ducto venoso dio 0,26%, percentil 7, absolutamente normal. ¿Cuál fue el resultado de este caso? Cuarto parto, cesárea a las 37 semanas. El feto nació pesando poco menos de 2 kilogramos. Le diagnosticaron hipospadias y solo pasó un día en la UCI. Al mes de nacido ya pesaba mucho, 3,2 kilogramos. Ahora, mirando hacia atrás, queda muy claro que este bebé estaba restringido. Había algo que le impedía crecer, había un déficit de nutrición, un déficit nutricional y por eso se quedó pequeño. En el momento en que nació, ese déficit terminó, este bebé creció muy bien y ahora tiene un peso muy adecuado. Como mencioné, esta paciente era médica y le realicé varios exámenes.
así que tengo resultados del Doppler en varias ocasiones. Y quiero aprovechar para mostrarles esto aquí. Aquí pueden ver dos gráficos al lado, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical a la izquierda y a la derecha, la arteria cerebral media, también el índice de pulsatilidad. Entonces, ¿qué sería una umbilical alterada? Una umbilical alterada es cuando está por encima de esta línea roja, es decir, por encima del percentil 95. Vean que hay momentos en los que la umbilical está alterada y momentos en los que la umbilical está normal. Por otro lado, la cerebral, una cerebral alterada, es cuando está vasodilatada. Entonces es cuando está por debajo de esta línea. Vean que hubo momentos en los que estuvo alterada, pero gran parte del tiempo también estuvo normal. Y esto aquí es una lección muy importante. ¿Por qué? Porque necesitan entender que el Doppler no es un método que siempre acierta. Siempre. A veces acierta y a veces se equivoca. ¿Y por qué es importante aprender esto? Porque muchas veces van a hacer Doppler en fetos con crecimiento normal, con crecimiento adecuado. Y en ese caso, si el Doppler está alterado, en realidad lo que tienes que entender es que de cierta forma no es concluyente. No te está diciendo que el bebé tiene problemas, pero tampoco te está diciendo que el bebé está normal, en fin, no puede decir absolutamente nada. Necesitamos asociar el criterio de bebé pequeño junto con la alteración del Doppler para saber cuál es el diagnóstico definitivo de ese bebé, si es restricción de crecimiento o no. Hay una pregunta bastante interesante de Marcela, que es la siguiente. Muy interesante tu pregunta, Marcela. Con la alteración de la relación cerebro-placentaria, ¿es posible determinar el momento de realizar el parto? Mira, si estás siguiendo el protocolo de Barcelona, ¿vale? Y lo voy a poner en la próxima. Aquí está la diapositiva, mira. La alteración en la relación cerebroplacentaria es estadio 1 de restricción del crecimiento. Entonces, si el bebé tiene un peso por debajo del percentil 10 y hay una alteración en la relación cerebroplacentaria, en ese caso voy a recomendar el parto a las 37 semanas, ¿vale? Pero esta es la opinión del grupo de Barcelona, no necesariamente es la opinión del resto del mundo. Voy a volver a la diapositiva que pasé rápidamente de la Sociedad Norteamericana de Medicina Materno-Fetal y van a ver aquí en la recomendación número 13 que ellos indican que el Doppler del ducto venoso, de la arteria cerebral media o de la arteria uterina no debe ser utilizado de forma rutinaria en la práctica clínica para el manejo. De la restricción precoz o tardía, es decir, ellos entienden que existe aún dudas sobre si la relación cerebro-placentaria debería ser utilizada. Entonces, resumiendo, existen grupos como el grupo de Barcelona que recomiendan que se use la relación cerebro-placentaria y existen grupos que dicen que, bueno, todavía no creemos que sea un indicio importante para que anticipemos el parto. Y entonces básicamente se basan en el Doppler de la arteria uterina. ¿Quién tiene razón? Todavía no tenemos una respuesta para eso. Esto sigue en debate. Y de nuevo, aquí estoy hablando de los fetos con restricción de crecimiento, de los fetos que son pequeños. Recientemente se publicó un estudio realizado por el grupo de Barcelona donde evaluaron la relación cerebroplacentaria en fetos con crecimiento adecuado. Entonces ya no eran fetos pequeños, eran fetos con crecimiento adecuado. Y lo que se observó en ese estudio, lo que entendieron a partir de ese estudio, es que sí existe un beneficio si se anticipa el parto para fetos con crecimiento normal y alteración en la relación cerebroplacentaria. Solo que ese beneficio fue muy marginal, fue muy pequeño, entonces todavía no estamos convencidos de que el Doppler deba ser utilizado en fetos con crecimiento adecuado para decidir el momento del parto. Cerrando este caso, voy a pasar a un segundo caso. Este es el caso de una paciente llamada CCF, de 43 años. Es su tercer embarazo. Tiene una cesárea previa y un aborto.
En el examen morfológico del primer trimestre tenemos una medida de la translucencia nucal de 1.8 milímetros. Se observa un ducto venoso con una onda reversa persistente y también una regurgitación significativa en la válvula tricúspide. ¿Qué les parece que podría ser el diagnóstico en este caso? ¿Qué creen ustedes que debería ser el diagnóstico en el caso de este feto? Mientras lo piensan, voy respondiendo algunas preguntas aquí. Vamos allá. Si existe alteración en uno de los parámetros del flujo Doppler, ¿se considera restricción? Si el feto es pequeño y tenemos alteración en la arteria umbilical, depende de si es precoz o tardío. Pero si hay alteración en la umbilical en el precoz o en la relación cerebro-placentaria en el tardío, sí. El bebé pequeño con alteración en el Doppler es un criterio para diagnosticarlo como restringido. Gabriela y Marcela aquí dieron excelentes diagnósticos. Gabriela sugirió que podría ser trisomía 21 y Marcela sugirió una condición cardíaca. Y de hecho puede ser cualquiera de esas cosas, ninguna de ellas, o puede ser ambas al mismo tiempo. Mi colega aquí pregunta si los valores Doppler se calculan en función de la edad gestacional. Sí. ¿Tú? Esa es una pregunta muy interesante porque pregunta si se basa en la edad gestacional, la fecha del último periodo menstrual o la ecografía. En realidad nadie tiene dos edades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debes decidir al comienzo del embarazo cuál es más confiable y luego lo usarás hasta el final de tu embarazo, ¿de acuerdo? Si son muy similares, elegirás el último periodo menstrual. Si son muy diferentes, usarás la ecografía. Existe un estudio del Colegio Norteamericano, de la Sociedad Norteamericana de Ginecología y Obstetricia, donde definen cómo debe hacerse esto, ¿de acuerdo? Si quieres saber cuál es el artículo, no voy a poder pasártelo ahora, pero mándanos un mensaje por Instagram, ¿vale? Y luego te lo envío, ¿de acuerdo? Pero esas son las opciones aquí, ¿verdad? O no es nada, o es una cardiopatía o es síndrome de Down. Aquí el examen del corazón en el primer trimestre y aquí está el examen del segundo trimestre de este bebé. Fue cuando vino para hacerse una amniocentesis. En el polo cefálico veíamos el ventrículo lateral, ya un poco dilatado. ¿Y tienen idea de qué es? ¿Alguien puede decir el diagnóstico de la cardiopatía? Más o menos, les voy a dar unas pistas. Aquí estamos viendo el tronco pulmonar y la aorta, ese corte que llamamos corte de tres vasos. La expectativa es que la pulmonar fuera un poco más grande que la aorta, o al menos del mismo tamaño. Aquí estamos viendo una arteria pulmonar pequeña y aquí estamos viendo el ventrículo derecho y el izquierdo y la aorta está cabalgando sobre el septo interventricular. El septo interventricular es este triángulo en azul y aquí dibujé los límites de la aorta. Entonces, este bebé tiene una aorta cabalgante y una arteria pulmonar pequeña. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el diagnóstico? Así es, dijo Claudia, arteria pulmonar pequeña. Así es, Claudia. Muy bien. Este bebé tiene tetralogía de Fallot, pero ese no es el único defecto cardíaco. También tiene implantadas las válvulas auriculoventriculares al mismo nivel. Él también tiene un defecto del tabique auriculoventricular. Entonces tiene dos problemas. Tiene una cardiopatía congénita con dos problemas, tetralogía de Fallot y de defecto del tabique auriculoventricular. El defecto del tabique auriculoventricular es casi patognomónico del síndrome de Down. Es muy frecuente esa asociación. Entonces, la amniocentesis aquí estuvo extremadamente bien indicada para cerrar el diagnóstico y realmente el bebé tenía síndrome de Down. Ahora estamos hablando del Doppler. Vamos a mirar
¿Cómo estaba el Doppler de ese bebé? A las 27 semanas fue una de las veces que tomé el registro. Tenía las arterias uterinas con un índice de pulsatilidad aumentado, entonces arterias uterinas alteradas. Y mira aquí en la curva de crecimiento, cómo ese bebé estaba fuera de la curva de crecimiento, bastante lejos aquí. Muy por debajo del patrón de crecimiento que esperaríamos, bien por debajo del percentil 1, y al mismo tiempo tenía alteradas las arterias umbilicales y la arteria cerebral media. Entonces, la arteria umbilical tenía un índice de pulsatilidad elevado y la arteria cerebral media tenía un índice de pulsatilidad bajo. Así que aquí teníamos una alteración en la relación cerebroplacentaria. ¿Qué opinan de este caso? Exactamente en este lugar, me gustaría saber de qué manera podrían ustedes llegar a interpretar todo esto que estamos observando ahora mismo, considerando cada uno de los detalles y los matices que se presentan ante nosotros en este preciso momento de la investigación, ya que su opinión experta resulta fundamental para comprender el significado profundo de lo que aquí sucede. Sin duda, este es uno de los casos más complejos y difíciles de interpretar el Doppler, ¿de acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque el complejo patrón hemodinámico y circulatorio del pequeño bebé recién nacido depende, claro está, del funcionamiento de la bomba cardíaca que está impulsando la sangre por todo su cuerpo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo depende de cómo está circulando la sangre dentro de ese sistema. Y fíjense, un feto que tiene síndrome de Down, su placenta también tiene síndrome de Down, entonces su placenta se comporta de una manera diferente a la placenta de un feto normal. Y su bomba, el corazón, la bomba cardíaca, tampoco es una bomba cardíaca normal. Entonces, tienes al menos dos factores que podrían provocar una alteración en el patrón del Doppler y que no necesariamente están asociados a una insuficiencia placentaria. Los fetos que tienen síndrome de Down, y este bebé tenía síndrome de Down, tienen un patrón de crecimiento diferente al de los fetos normales. Entonces, está bien, incluso podemos llamar a esto restricción de crecimiento, pero no es una restricción de crecimiento que se comporte de la misma manera que una restricción de crecimiento en un feto normal. Hubo, al inicio del segundo trimestre, del tercer trimestre, una preocupación por realizar el parto, porque el Doppler estaba muy alterado y el feto era muy pequeño. Pero vean, un bebé que tiene una tetralogía de Fallot va a necesitar cirugía cardíaca. Y ustedes saben que fetos o recién nacidos con menos de 2 kilogramos, 2,5 kilogramos, no se les opera el corazón porque la probabilidad de fallecimiento es muy alta. Entonces, si hiciéramos el parto, tal vez tendríamos el problema de un bebé que necesitaba cirugía y no se iba a poder realizar la cirugía. Y entonces, en este caso, ante este Doppler incierto, porque este patrón que estamos viendo sabemos que es diferente de lo normal, pero no sabemos si está siendo causado por algún problema en la placenta o si simplemente está ocurriendo porque la bomba cardíaca es diferente y la placenta es diferente. Entonces, ¿qué hice yo en este caso y qué les recomiendo a ustedes en estos casos de duda? No se queden hipnotizados por el Doppler, porque el Doppler es solo una manera de ver si el bebé está bien o no. Existen otras maneras que son muy interesantes y muy eficaces, como por ejemplo ver si el bebé se está moviendo, si está haciendo movimientos respiratorios. Y a lo largo del embarazo, él siempre se movió muy bien, siempre tenía líquido normal, siempre con el aspecto de tener una buena vitalidad a pesar del Doppler. Y entonces fuimos acompañando este embarazo hasta las 37 semanas y media y la interrupción se hizo a las 38, donde el bebé nació con 1.785 kilogramos. Mucha gente se preocupa por adelantar el parto en este tipo de caso, pero fíjense, ese bebé ya tenía dos problemas, el hecho de tener síndrome de Down y el hecho de tener dos cardiopatías congénitas.
Si hubiéramos adelantado su parto, le estaríamos sumando un problema más a ese conjunto de problemas que ya tiene. Iba a ser restringido, iba a tener una malformación cardíaca y además iba a ser prematuro también. En este caso, optamos por continuar con el embarazo, incluso con el Doppler alterado, incluso con el feto muy pequeño, porque entendíamos que su vitalidad en ese momento aún era buena. Voy a mostrarles otro caso que es interesante y rápido, que es el caso de un embarazo gemelar monocoriónico de 29 semanas. El primer bebé tenía un peso adecuado y el feto B tenía un peso por debajo del percentil 1, así que estaba restringido. Y este es el Doppler de la arteria umbilical de ambos fetos. ¿Qué opinan del diagnóstico? Un feto creciendo bien y el otro no, siendo que es un embarazo monocoriónico. Entonces, genéticamente, los dos deberían ser iguales. Un bebé con buen peso y el otro con peso por debajo del percentil 1. ¿Qué opinas? ¿Cómo interpretarías esto? Te daré un poco de tiempo para que respondas mientras. Así es, Marcela, muy bien. Es una restricción selectiva del crecimiento del segundo feto, ¿de acuerdo? Claudia planteó la posibilidad de que fuera una transfusión de gemelo a gemelo, ¿no? TTTS. No lo es, porque para que sea una transfusión de gemelo a gemelo necesitaríamos tener un bebé con mucho líquido amniótico y otro con poco líquido amniótico, y en este caso específicamente no lo había. Entonces a esto lo llamamos restricción selectiva del crecimiento. Y existen tres tipos de restricción selectiva del crecimiento: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y este tipo se determina por el patrón Doppler de la arteria umbilical del bebé pequeño, del bebé restringido. Entonces, cuando la diástole es positiva, lo llamamos tipo 1, es el que tiene el mejor pronóstico. Generalmente llega hasta las 34 semanas y se realiza el parto. El tipo 2 es cuando hay diástole cero o reversa. Y este caso, aunque es más grave, tiene cierta previsibilidad, no es tan malo así. Y por último, existe el tipo 3, que es exactamente este que les estoy mostrando aquí, donde hay momentos de diástole positiva, diástole cero y diástole reversa. Esto se llama diástole intermitente, a veces positiva, a veces cero, a veces reversa. Este caso aquí tiene cierta imprevisibilidad, no podemos saber si el bebé está empeorando o no. Ellos mueren por un accidente vascular sin dar ningún aviso previo. Entonces es un caso bastante grave, bastante complejo y que requiere mucho cuidado, pero no debe confundirse. A pesar de la diferencia de peso, no debe confundirse con la transfusión feto-feto. Vamos a ver otro caso aquí, que es el cuarto caso, donde la paciente fue derivada porque tenía este patrón aquí de cardiotocografía, ¿cierto? Y entonces se hizo una ecografía junto con esa cardiotocografía. Su queja era que el feto no se movía mucho y en la ecografía lo que se vio fue esto aquí. Había índices de resistencia y de pulsatilidad normales, tanto en la arteria uterina como en las arterias umbilicales y cerebral, ¿de acuerdo? La relación cerebroplacentaria era normal, pero hay algo que llamó la atención aquí, mira. El pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media fue de 70 centímetros por segundo. Esto aquí es muy alto. Con 29 semanas, esperamos unos 60, 57, más o menos en ese rango. Y esto aquí es un indicio de una anemia fetal grave. Y si ustedes observan este patrón aquí de la cardiotocografía, es el patrón que llamamos sinusoidal.
Sube y baja todo el tiempo como una serpiente deslizándose. Y también está, de hecho, asociado a anemias fetales graves. Entonces, ya teníamos dos factores para sospechar de una anemia grave en este feto, aquí. Y optamos entonces por realizar la cordocentesis. En la cordocentesis, la hemoglobina de este feto resultó ser 2,7, así que una hemoglobina muy, muy baja, muy baja. Se confirmó que la paciente era del grupo sanguíneo RH positivo. Aún así, procedimos a realizarle una prueba de Coombs indirecta de manera preventiva, que resultó no reactiva. Ella tenía la prueba de parvovirus negativa. ¿Y de dónde vino esta anemia fetal? No sé si ustedes lo saben, pero existe una prueba, un examen que se llama, es el examen de Kleihauer-Betke o prueba de elusión ácida, donde se toma un poco de sangre de la madre y se mezcla con una sustancia ácida. Esta prueba hace que el glóbulo rojo del adulto, el glóbulo rojo que tiene hemoglobina de adulto, se decolore, quede pálido y el glóbulo rojo fetal permanezca teñido. Entonces, es posible decir, observando al microscopio en un campo, cuál es el porcentaje de glóbulos rojos de adulto y cuál es el porcentaje de glóbulos rojos fetales que hay en ese campo. Hicimos esta prueba en la paciente y fue positiva, con un 5,1% de glóbulos rojos teñidos por hemoglobina fetal. Lo normal es 0,05, así que aquí había 100 veces más glóbulos rojos de lo normal. Entonces este feto estaba sangrando hacia la circulación de la madre. A veces sucede que se rompe un lago venoso o algo así y el feto queda anémico por causa de eso, ¿de acuerdo? Esta prueba de Kleihauer-Bet que debe hacerse el 100% de las veces cuando tenemos una muerte fetal, ¿verdad? Si tienes una muerte fetal de una causa que desconoces, lo ideal es que también realices esta prueba para intentar identificar si existe hemorragia fetomaterna que pueda haber sido la causa de la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué es lo más importante de toda esta historia? ¿Toda? ¿Cuáles son los mensajes que deben quedar claros? Primero, ¿no? Que es súper importante, como el colega mencionó antes, preguntó sobre la edad gestacional. Es fundamental que tengamos la edad gestacional correcta, porque un error en la edad gestacional muchas veces puede llevarme a una interpretación errónea del crecimiento del feto. Siempre es bueno tener en tu equipo más de una curva de crecimiento porque a veces un bebé que parece estar creciendo un poco mal en una curva, cuando lo colocas en otra curva te das cuenta de que para esa segunda curva no está tan mal así. Y entonces miras a los padres que son un poco más bajos o un poco más altos y así puedes tener una mejor idea de si esa curva corresponde o no. Padres grandes suelen tener bebés más grandes, padres pequeños, padres y madres suelen tener bebés más pequeños, ¿vale? Entonces también tenemos que entender eso y tener cierta tolerancia con respecto a ello, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que debemos ver si hay alguna anomalía estructural, porque como en aquel caso que les mostré en el que el bebé tenía síndrome de Down y cardiopatía congénita, la interpretación del Doppler es completamente diferente a la interpretación del Doppler de un feto normal, ¿de acuerdo? La cuestión de la centralización, como varias personas preguntaron aquí, es aceptada por buena parte de la comunidad científica, pero otra parte aún no cree tanto en ella. Tanto es así que el protocolo norteamericano indica no observar la arteria cerebral media o la relación cerebroplacentaria, que es lo que está ampliamente aceptado, que todos los que aceptan todos los protocolos es diástole cero. Entonces, cuando hay diástole cero, sabemos que ese bebé realmente está en muy mal estado y si tiene más de 34 semanas, es decir, edad gestacional mayor a 34 semanas,
con diástole cero, esos bebés deben ser interrumpidos. Bueno, hablamos bastante sobre Doppler hoy, pero esto no es más que la punta del iceberg. Para saber hacer Doppler de manera adecuada, es necesario conocer la teoría, tener experiencia práctica, saber utilizar el equipo para captar la onda correctamente y saber correlacionar con la edad gestacional, con la historia clínica y con los hallazgos que tengo en el feto. Es necesario tener un conocimiento global sobre el Doppler y la restricción del crecimiento para que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Si no estás preparado, si no conoces bien el Doppler, corres el riesgo de hacer una interpretación incorrecta, te sentirás inseguro al hacer informes más complejos y muchas veces dependerás de terceros. Y cuando te equivocas, pierdes credibilidad ante tus colegas. Para que domines todas estas técnicas del Doppler, necesitas una escalera de aprendizajes. Muchas veces necesitas hacer una residencia, participar en congresos, asistir a clases, como estamos viendo, practicar, hacer cursos presenciales y hoy en día tenemos la facilidad de hacer nuestros cursos en línea. Y es por eso que también quiero ofrecerles y conversar con ustedes sobre mi programa de mentoría endoperoobstétrica. ¿Qué es el programa de mentoría? ¿Te preguntas qué es endopero obstétrico? Se trata de un conjunto de clases grabadas, las cuales tendrán subtítulos en español. Como estas sesiones no son en vivo, contamos con el tiempo suficiente para que podamos poner todos los subtítulos en español. Además de eso, tienes la mentoría, tú vas a participar en un grupo de WhatsApp conmigo donde podrás enviar tus dudas o discutir casos y vamos a aprender juntos, vamos a crecer juntos, ¿de acuerdo? Y entonces yo te voy a enseñar, vas a aprender a reconocer qué es normal, qué está alterado, cómo identificas los problemas, cómo haces el informe correctamente y cómo orientas a la paciente al lugar adecuado, ¿de acuerdo? Es un curso que sirve para cualquier persona que esté haciendo ultrasonido en ginecología y obstetricia. Entonces yo hice la residencia en ginecología y obstetricia y hago ultrasonido. Este curso es bueno para ti. Soy radiólogo y no tengo un conocimiento tan grande de obstetricia. Este curso también fue planeado para ti. O terminé la facultad y aprendí a hacer ultrasonido. Perfecto, este curso te llevará desde el conocimiento más básico hasta el conocimiento más complejo y avanzado que tenemos hoy. Vaya, Rafael, ¿será que vale la pena hacer un curso en línea? Sí, vale la pena. Aquí tenemos capturas de pantalla de varios alumnos conversando en el grupo de discusión, en el grupo de mentoría, todos ellos muy satisfechos con el curso y aprendiendo mucho. Incluso tenemos estudiantes hispanohablantes, como la estudiante que presenté al principio de la clase, quien dijo que entiende muy bien prácticamente el 95% de lo que digo y entiendo que ustedes que me han estado observando hasta ahora también pueden entender la mayor parte de lo que digo, pero recuerda que en las lecciones grabadas hay subtítulos en español para que puedas seguirlas mejor. Además, nuevamente tendremos el grupo de WhatsApp, el grupo donde podrás discutir los casos. Algunas personas dicen, pero en un curso presencial el profesor me va a mostrar cómo hace el examen para que yo pueda ver cómo lo hace. En nuestros cursos grabados tenemos exámenes demostrativos. Son exámenes que grabé donde aparezco yo, aparece mi mano en el abdomen de la paciente para que puedas entender cómo lo hago. Sosteniendo la mano en el abdomen de la paciente y la imagen del ultrasonido para que puedas comprender cómo se hacen las cosas. Este contenido, que es el contenido de las clases y de la demostración en nuestros cursos, tendrás acceso a él durante 12 meses. Entonces tienes un año para ver la clase cuantas veces quieras y para verla donde quiera que estés. Entonces, por ejemplo, oye, voy al gimnasio a caminar, puedes poner la clase en tu celular y verla.
Estoy llevando a mis hijos a la escuela. Puedes poner la clase en tu celular y verla mientras tanto. Quien forme parte de nuestro... Al inscribirte ahora en el curso, tendrás acceso durante 12 meses, contarás con 3 meses de mentoría por WhatsApp. Verás los exámenes demostrativos grabados y también recibirás un ebook con modelos de informes normales y modelos de informes patológicos para que los uses en tu día a día, los adaptes a tu realidad y puedas emitir informes más precisos. ¿Qué incluye el curso? ¿Cuál es el contenido del curso? El curso te lleva desde cero absoluto hasta convertirte en un experto. Así que, si quieres ser un experto en tu equipo, en tu región, si quieres ser la referencia para hacer Doppler en el lugar donde estás, este es el curso que tienes que hacer. Voy a mostrar en equipos, al menos dos equipos diferentes, uno de Samsung y uno de G. Voy a mostrar cómo sacar las imágenes del equipo para enviarlas por WhatsApp para que podamos discutir con imágenes de mejor calidad. Y el curso está compuesto por 4 módulos, donde tenemos un módulo que habla de teoría, de física, cómo es la física del ultrasonido, cómo es la física del Doppler, cuáles son los principios del Doppler que vamos a usar en el ultrasonido obstétrico y así sucesivamente. A continuación, vamos a hablar de fisiología para que puedas entender cómo funciona la circulación, útero placentaria, feto placentaria, cuáles son los cambios fisiológicos esperados a lo largo del embarazo, cuáles son los cambios patológicos. En el módulo 3 vamos a hablar de la aplicabilidad del Doppler en el primer trimestre, donde hablamos del ducto venoso, de la válvula tricúspide y de la arteria uterina. Y por último, el módulo de Doppler en el segundo y tercer trimestre, donde vamos a hablar de él un poco más relacionado con la restricción del crecimiento. Y no es solo eso, hay más extras. Vamos a hablar de complicaciones en el embarazo, gestación gemelar, líquido amniótico, perfil biofísico fetal, en fin. Como dije, lo que necesitas saber para ir desde cero absoluto y aprenderlo todo. Y todavía vamos a dar un bono especial para las personas que se inscriban en los próximos 15 minutos. Entonces, el equipo de soporte aquí pronto empezará a enviarles el enlace. Después de que envíen el primer enlace, durante los próximos 15 minutos, quienes se inscriban aún recibirán un curso de ultrasonido 3D, que para quienes trabajan con obstetricia es bastante interesante. Vas a poder aprovechar esto en tu día a día para encantar a tus pacientes con imágenes bonitas en 3D. Rafael, ¿cuánto cuesta todo esto? Bueno, un curso como este, normalmente solo el curso, solo el bono del curso 3D costaría $657, pero todo el resto sumando da alrededor de 1,220, pero hoy estamos abriendo el grupo con un precio promocional porque es la primera vez que abrimos una clase para quienes hablan español, así que tendrá un precio mucho menor de lo habitual. Normalmente cobramos más en el curso. Va a salir por $397 estadounidenses. Así que, para quien esté interesado en este curso, para quien quiera aprender sobre Doppler conmigo, el equipo va a enviar el curso, el enlace, en la próxima diapositiva. Ya estoy poniendo el código QR aquí. Y ahora, quienes se inscriban desde horario de Brasilia, lo voy a decir ahora, ¿de acuerdo? Desde las 22:03 hasta las 22:18. Démosle 15 minutos. Cualquiera que se registre en los próximos 15 minutos, también puedes ganar el curso 3D, ¿vale? Veamos si hay algunas preguntas más aquí. Alguien que tenga dudas, si tienes alguna pregunta sobre el curso, el equipo de soporte te responderá. Paola tiene una pregunta. ¿Cómo se interpretaría una ecografía Doppler fetal en fetos con anomalías cromosómicas como la trisomía 21? Esa es una excelente pregunta, Paola. No sabemos la respuesta. La pregunta es excelente, pero la respuesta no la sabemos. Entonces, en realidad,
No deberíamos hacer Doppler en fetos con trisomía del cromosoma 21, porque la forma de interpretar los resultados es dudosa. Lo que sí te puedo contar, y es un dato muy interesante, la razón es que el percentil 95 para los fetos normales es aproximadamente el mismo que el percentil 50 para los fetos con desarrollo euploide, trisomía del cromosoma 21. Naturalmente, espero que una buena parte de los bebés con síndrome de Down tengan la arteria umbilical por encima del percentil. 95. La totalidad de los fetos con trisomía 21 tiene el Doppler alterado. La gran mayoría de ellos, sin duda, lo tiene. Aquí hay una pregunta. No entendí si la arteria uterina es un predictor de restricción del crecimiento. La arteria uterina es predictora de dos cosas, de hipertensión y de restricción del crecimiento. Es muy buena para predecir esto en el primer trimestre y a medida que pasa el tiempo se vuelve menos eficaz. Entonces, la arteria uterina es un buen método de cribado en el primer trimestre, en el segundo también y en el tercero no tanto, y detecta tanto la hipertensión como la restricción del crecimiento. Detecta ambas cosas. El curso estará grabado en portugués con subtítulos en español, con subtítulos en español. Entonces el curso se graba en portugués con subtítulos en español. Alejandro pide repetir la clasificación de restricción selectiva del crecimiento. Perfecto. Alejandro, hay tres tipos, uno, 2 y 3. El tipo uno es cuando la diástole de la arteria umbilical es positiva. Es el anteógrafo. Entonces, tipo uno, diastólica, arteria umbilical positiva. El tipo 2 es cuando la diástole es cero o reversa. Puede ser cero o puede ser reversa, pero siempre es cero o siempre es reversa. Y el tipo 3 es cuando es intermitente. Intermitente significa que a veces es positiva, a veces es cero y a veces es reversa. Entonces, la restricción selectiva del crecimiento tiene tres tipos, clasificados por la diástole de la arteria umbilical del feto pequeño. En el tipo 1, la diástole es positiva. En el tipo 2 es cero o invertido. Y en el tipo 3 es intermitente. Muy bien. Esa es una pregunta interesante aquí. Arteria uterina, arteria umbilical, arteria cerebral media y conducto venoso. ¿Deben medirse en los 3 trimestres o solo se toman unas pocas cada trimestre? Muy bien. Depende de qué criterios utilicemos para restringir el crecimiento. Quizás por eso existe esta duda. Esta pregunta no es exclusiva de usted, existe también en Brasil. ¿Qué jarrón debo hacer o no debo hacer? En Brasil siempre lo hacemos desde el útero, del cordón umbilical y de la cerebral. El ducto venoso tratamos de evitarlo, a menos que haya una alteración muy grave en la arteria umbilical. ¿Por qué es esto? Porque el ducto venoso es difícil de hacer y es muy lábil. A veces sale normal, a veces sale alterado sin que el feto tenga ningún problema. Entonces a veces sucede que tomas un feto normal, haces el Doppler del ducto venoso y sale alterado sin que eso refleje una alteración verdadera en el feto. Perfecto. Aquí hay una pregunta. Si la arteria uterina es un predictor de restricción de crecimiento, ¿no puede considerarse un criterio aislado? Podría considerarse un criterio aislado. El problema es que tiene muchos falsos positivos. Entonces es muy común que la arteria uterina salga alterada.
con el bebé creciendo bien, creciendo normalmente, y por eso no se utiliza como un criterio aislado. Entonces, el problema aquí es el valor predictivo positivo. No voy a entrar en la parte de epidemiología, porque ahí la conversación se volvería muy técnica, pero entiende que hay pruebas que son buenas y pruebas que son malas. Cuando tienes una prueba que no es buena, generalmente la asocias con otra para que sea un poco mejor. Entonces, la arteria uterina y la restricción de crecimiento, la arteria uterina para diagnosticar restricción de crecimiento es una prueba deficiente. Y de ahí la necesidad de asociarla con otro factor. Aquí hay una pregunta de Luis. ¿Cuándo comienza el curso? El curso comienza ahora, ya está completamente grabado, totalmente grabado. Quien haya adquirido el curso ya recibirá su contraseña y podrá empezar a ver las clases, ¿de acuerdo? Al final del curso, quienes hayan visto más del 75% de las clases recibirán un certificado. Ah, aquí hay una pregunta interesante de Rousseau. ¿Cuál es la ecografía más tardía que se podría utilizar para calcular la edad gestacional? Lucio, estás haciendo la pregunta al revés, ¿vale? Siempre usamos la primera que tenemos. Si es tardía, es esa la que vamos a usar, ¿entiendes? Déjame buscar aquí, espera rápidamente. Déjame encontrar la publicación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Voy a compartir mi otra pantalla por un momento, ¿de acuerdo? Solo un momento personal. Voy a cambiar la pantalla. Aquí ustedes están viendo en la página del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde habla sobre métodos para estimar la edad gestacional. Entonces, en este artículo, ustedes van a bajar y en esta tabla está todo lo que necesitan saber para fechar el embarazo, todo lo que necesitas saber. Entonces, ¿qué dicen aquí? Si el feto tiene en menos de 8 semanas y 6 días, mides la longitud cráneo-nalgas y si la diferencia es de más de 5 días, vas a usar la edad gestacional ecográfica. Si es menos de 5 días, vas a usar la menstrual. De las 9 semanas hasta las 13 semanas y 6 días, esa diferencia tiene que ser de 7 días. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuanto más temprano, mejor. Pero en ausencia de una temprana, vas a usar la tardía igual, ¿ok? Así que cuanto más temprano, mejor. De manera general, pueden imaginar lo siguiente. Hasta unas 24, 25 semanas, el ultrasonido es bastante preciso para determinar la edad gestacional, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan preocuparse demasiado por estar con la edad gestacional equivocada. Con 24 o 25 semanas es una buena época. Ahora bien, claro, una ecografía del tercer trimestre con 35, 36 semanas, ahí ya es bastante dudosa. Pero hasta las 25, 26 semanas puedes confiar bastante en la ecografía. ¿Alguna otra duda personal respecto al Doppler o sobre el curso? Gracias, René. René está diciendo que la clase estuvo excelente. Espero que lo hayas entendido. Entonces, eso es todo, gente.
Ok, Rusio está preguntando si se hace la ecografía a las 30 semanas sin previas con Doppler alterado y con Doppler normal. Perfecto. Mira, Rusio, si tienes una alteración, vamos a imaginar que haces la ecografía a las 30 semanas y la biometría da 30 semanas, ¿de acuerdo? Mides al bebé y es compatible con 30 semanas. Si el Doppler está normal, ok, vas a fechar y decir que tiene 30 semanas. Si el Doppler está alterado, vas a mirar cuál es la alteración. Si hay una diástole cero en la arteria umbilical, puedes decir sin ninguna duda que a pesar de que ese bebé tenga el tamaño de 30 semanas, tiene restricción de crecimiento. Si tiene diástole cero en la umbilical, puedes decir que tiene restricción de crecimiento. Ahora, si no tiene diástole cero, siempre vas a quedarte con la duda y puedes recurrir a otros marcadores para determinar la edad gestacional. Entonces te voy a dar un ejemplo. Puedes medir el diámetro transverso del cerebelo. Generalmente, en las restricciones de crecimiento, el diámetro transverso del cerebelo es el último parámetro en alterarse. Entonces, por ejemplo, un bebé de 36 semanas con restricción de crecimiento y que tiene el tamaño de un bebé de 30 va a tener un cerebelo tal vez de un bebé de 35, 36. Esa es una opción, una manera. Otra es observar los núcleos de osificación. El núcleo de osificación del fémur aparece alrededor de las 32 semanas. Entonces, si estás viendo el núcleo de osificación del fémur, aunque el feto tenga el tamaño de uno de 30 semanas, tiene al menos 32. El del húmero aparece a las 36, 37 semanas, así que mucho más tarde. Así puedes tener una idea general de la edad gestacional con estas mediciones. Observando estos otros factores. ¿Qué más dudas tienen, chicos? Gracias, Antonella. Pero de nuevo, en el curso, las clases que están allí, todas tienen subtítulos. Bueno, chicos, creo que entonces ahora que ya no están llegando más preguntas, me voy a despedir de ustedes. Voy a dejar la imagen abierta aquí un ratito más, ¿de acuerdo? Para que eventualmente puedan hacer preguntas si tienen dudas, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren hacer preguntas, nuestro equipo de soporte estará aquí en el chat, principalmente para dudas relacionadas con el curso. Espero verlos allí para que podamos aprender un poco más, ¿de acuerdo? El Doppler no es tan difícil, no dependemos tanto de la posición del bebé para hacer el Doppler, ¿vale? Dependemos más de la posición del bebé para hacer el examen morfológico. Ese diría que incluso es más difícil. El Doppler es un examen más fácil de realizar, pero es más difícil de interpretar, precisamente porque tiene todos esos matices de situaciones en las que puedes ver un Doppler alterado, pero eso no tiene ningún significado clínico. Y eso es quizás lo más importante de enseñar y lo más importante que ustedes deben aprender, porque los grandes errores que veo en el día a día ocurren justamente porque la persona intenta interpretar un examen de un feto que no tiene absolutamente nada, pero que presentó una alteración discreta en el Doppler. Eso realmente es lo que más causa problemas en el día a día. ¿De acuerdo? Bueno, gente, como dije, que tengan una buena noche. Espero que les haya gustado. Espero haberles aportado algo interesante, que hayan aprendido un poco más conmigo y sigamos encontrándonos. Continúen siguiendo nuestro perfil en Instagram. Cada vez más vamos a empezar a publicar contenido en español y esperamos verlos allí. Un gran abrazo y hasta la próxima. Buenas noches. El curso es maravilloso. Me siento realmente muy feliz y satisfecho cuando leo sobre mi trabajo. Por la noche me quedo viendo y analizando los videos, los cuales son sumamente explicativos y están presentados de una forma muy detallada.
Hay cosas que no entendía, ahora las estoy entendiendo. Estoy muy feliz cuando leo sobre mi trabajo. Está muy bien. Soy médica, radióloga, estoy tomando tus clases. Estoy muy agradecida porque son muy buenas, muy buenas. Hay mucho detalle en cada cosa que él hace. No recuerdo haber recibido esa información en una especialización. Cuando estudié no era tan detallado como lo hace él, así que me está ayudando mucho en mi trabajo. Los principios, pero también la fisiología, el ultrasonido, el Doppler. Así que está conectado, entiendo todo hasta ahora. Se puede entender mucho. Creo que estudié un 95%, sí estudié mucho, pero no con esa precisión, ese nivel de detalle, no, así no. Pero veo que ahora es diferente porque el profesor explica todo paso a paso. Entonces, cuando esté con una paciente también voy a estar viendo los videos también, porque es muy demostrativo y el curso es maravilloso. Estoy muy feliz cuando leo sobre mi trabajo. Por la noche estoy viendo los videos que los hacen muy explicativos, muy detallados. Hay cosas que no entendía, ahora las estoy entendiendo. Ah, solía ser así, pero ahora, después de tanto tiempo, está muy bien. Puede decirle al doctor que estoy muy agradecida. Está excelente, muy bueno.